Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos de la Iglesia Bautista Berea. Para nosotros es un gusto poder estar una noche más acá con ustedes. Gracias al Señor por la oportunidad de conectarnos y que podamos utilizar la tecnología para llevar el Evangelio, para llevar las buenas nuevas de salvación y también la edificación a cada uno de ustedes. Le damos las gracias a Dios y vamos a entrar en la presencia de nuestro Señor en adoración y en agradecimiento. Oremos. Papito Santo, gracias por este precioso día, gracias por tus cuidados y tu amor, gracias porque nos permites estar una vez más acá, Señor, transmitiendo. Te pedimos muy especialmente que tomes este servicio, Señor, en tus manos, que sea para tu honra, para tu gloria, Señor, y agradecemos la oportunidad que nos das de servirte. Te pido muy especialmente por tu mensajero en la noche de hoy, para que puedas traer, Señor, palabras de ánimo, palabras de avivamiento, Señor, para tu pueblo. Y que también si hay alguna persona que no te conoce, Señor, que podamos ser también instrumentos para que pueda conocerte como único y suficiente Salvador. En el nombre precioso de tu Hijo amado te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Vamos a tener un canto. Voy a permitirme aquí compartirles la presentación. Y vamos a tener un canto muy bonito. Yo creo que lo hemos escuchado en diferentes oportunidades, por lo menos que ya tenemos algún tiempito de andar en los caminos del Señor. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mi gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Gracias a Dios por este precioso canto. He decidido seguir a Cristo y espero que usted también pueda tomar esa decisión de seguir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y también como su guía en este camino que vamos cada uno de nosotros. Voy a pedir o dejar quedarnos en las manos de nuestro hermano Josué. Él es el que tiene el estudio de esta noche. Así que Josué, quedamos en sus manos. Gracias, pastor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente un placer y un privilegio que nos da nuestro Dios el poder reunirnos y estudiar su palabra principalmente. Gloria a Dios porque ya pudimos cantarle, ya pudimos alabarle. Cantamos un canto muy hermoso, seguir a Cristo. Eso se trata la vida del creyente, ¿verdad? Entonces vamos a orar para entrar de lleno con el estudio de esta noche y que el Señor sea el que nos guíe en todo. Le invito a que usted ahí donde está entre delante de la presencia de Dios y le pida a Dios que nos hable en esta noche, que hable a cada uno de nosotros, que Dios utilice su palabra para hablar a nuestras vidas. Entonces, entremos delante de nuestro Dios en oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, gracias te damos, Dios mío, porque tú eres grande, Señor, tú controlas todo, Señor, y tú tienes dominio absoluto de todo, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es verdad, Señor, en ella hay poder, Señor, en ella está, Señor, escrito lo que tú quieres que nosotros conozcamos, Padre Santo, y también de la manera en que debemos vivir, Padre Santo, y te damos
Gracias por eso, Señor. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos, Padre Santo, y es reconfortante para nuestras almas, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das ahorita de pues abrirla, Señor, y estudiarla, Señor. Te doy gracias por los hermanos que están conectados, Padre Santo. Te pido para que tú quites cualquier distracción de nuestras mentes, Señor, corazones en este momento, Padre, y nos dejes enfocarnos en tu palabra, Señor, y seas tú, Señor, el que hable en esta noche, Señor, que tu palabra, pues, pueda calar en nuestros corazones, Señor, y haga la obra para la cual fue enviada, Padre. Te lo pedimos, te pedimos que nosotros no seamos estorbo tuyo, Padre Santo, y haz tu obra en el nombre de tu Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a compartirles aquí la pantalla. Ahí, como ustedes saben, bueno, estamos estudiando el libro de Filipenses, ¿verdad? La semana pasada terminábamos con el capítulo 1, hicimos como una pequeña introducción, contexto de lo que era esta hermosa carta que manda el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, y hoy nos toca estudiar el capítulo 2, ¿verdad? De acuerdo al cronograma que llevamos. Nada más como para hacer un pequeño recordatorio, mis hermanos, la semana pasada terminamos el capítulo 1 con el apóstol Pablo hablando de que el vivir es Cristo, que el vivir de Él cuando estamos aquí, mientras estamos aquí, es totalmente entregados a nuestro Salvador. Veíamos el ejemplo que Él tenía, la vida que Él llevaba, lo que Él hizo por Dios, y nos da un ejemplo a nosotros para seguir. Y también nos muestra la palabra de Dios cómo es la manera en que debemos vivir, que es en una vida entregada totalmente a Cristo. Veíamos eso, ¿verdad? A partir del versículo 21, y también hablábamos del comportamiento del Hijo de Dios en los últimos 3 versículos de este primer capítulo, que veíamos que tenemos que vivir como ciudadanos del cielo, ¿verdad? Principalmente enfocarnos en que somos embajadores de Cristo y debemos dejar su nombre en alto, como Él se lo merece, para honra y gloria suya. Y bajo ese contexto, mis hermanos, entramos a lo que es Filipenses capítulo 2. ¿Por qué hago ese pequeño repaso? Porque vamos a empezar a leer el versículo 1. Hay una palabra ahí muy importante que siempre es una palabra de unión. Si usted lee Filipenses capítulo 2, versículo 1, empieza con un por tanto. Ese por tanto es una unión entre lo que viene diciendo el apóstol en el capítulo 1 y en lo que va a continuar diciendo en el capítulo 2. Pero entonces él nos dice, bueno, hay una manera de vivir que es la que tenemos que llevar, y ahora por tanto. Y el primer punto que quiero que pensemos en esta noche, mis hermanos, es que el apóstol nos hace un llamado a la unidad. En estos primeros 4 versículos de Filipenses capítulo 2, pues vemos un llamado a la unidad que nos hace el apóstol. Y como tal, bueno, no se lo mencioné ahorita, pero como tal, el estudio de esta noche está dirigido a una vida digna de un hijo de Dios. Como les decía la semana pasada, pues nos enfocamos en un tema, pero igual abarcamos lo que tiene el capítulo para darnos, ¿verdad? Que realmente es muchísimo. De hecho, lo abarcamos desde un punto de vista que nos dé tiempo, por supuesto, ¿verdad? Porque si nos metiéramos a fondo, pues probablemente no avanzaríamos mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a leer del versículo 1 al 4, mis hermanos, y vamos a detenernos en este punto, un llamado a la unidad. Dice la palabra de Dios. Por tanto, esa frase de unión que le decía, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Mis hermanos, ese versículo es bastante peculiar porque al menos en nuestro idioma da una sensación de alguna condición, de que lo que está diciendo el apóstol es un condicional, porque dice, si hay alguna consolación, si algún consuelo de amor, y eso es lo que nos hace sentir nuestro idioma. Sin embargo, en el original, en el griego, y estudiándolo detalladamente, obviamente yo no sé griego, pero he leído varios comentarios respecto a este versículo, y la frase que ahí utiliza el apóstol es una frase afirmativa. Entonces podríamos decir, por tanto, hay una consolación en Cristo, hay consuelo de amor, hay comunión del Espíritu, hay afecto entrañable. Entonces el apóstol aquí lo que nos está diciendo es todo lo que nosotros tenemos como creyentes, como hijos de Dios. Recuerde, Filipenses está dirigido a la iglesia. Entonces Dios nos está diciendo, hay consolación en Cristo, hay consuelo de amor,
Hay comunión en el Espíritu, eso es lo que produce Dios en nosotros. Hay afecto entrañable, ese afecto desde las entrañas, desde lo más profundo del ser. También hay misericordia en Cristo, Él nos da misericordia, por su misericordia no hemos sido consumidos, dice la palabra de Dios en Lamentaciones. Entonces, como tenemos todo eso, viene y dice el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mis hermanos, el apóstol está haciendo un llamado claro a la unidad. De hecho, adelantándonos, bueno, en la semana pasada le decía que uno de los temas de Filipenses es también la unidad en Cristo. Y adelantándonos un poco, si usted va a Filipenses capítulo 4, usted se encuentra que había un conflicto en esta iglesia entre dos personas particulares que el apóstol llama por nombre. Y el apóstol les dice que ellos tienen que arreglar ese conflicto y llegar a la unidad en Cristo. Entonces, como está ese problema, que como digo más adelante, en el capítulo 4, pues veremos de quiénes se trata, pues como está ese problema, el apóstol está dando un especial énfasis en ese sentimiento de estar unánimes en Cristo, en ese sentir. Mis hermanos, y qué interesante, ¿verdad? Porque hoy día uno de los problemas más grandes de las iglesias es la unidad. Si así lo pensamos, si así lo entendemos y lo analizamos. O iglesias de hoy día tienen muchos problemas de unidad. A veces hay problemas en la iglesia, hay divisiones en las iglesias. Y eso pasa. Mis hermanos, y pasaba en la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Lo podemos ver aquí y Dios nos lo deja claramente escrito en su palabra, porque Dios conoce al hombre como tal, nos conoce como tal, conoce nuestros corazones, conoce que somos personas problemáticas, cada uno de nosotros, por el pecado que tenemos. Y por esos problemas que tenemos nosotros, por el pecado que tenemos, pues probablemente vamos a generar divisiones en algún punto. Y por eso el apóstol hace especial énfasis en que tengamos todos un mismo amor, que estemos unánimes, sintiendo una misma cosa, mis hermanos. Mis hermanos, esa es la voluntad de Dios para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, llegar a la unidad en Cristo. Es un llamado claro que el apóstol está haciendo. De hecho, todo este capítulo 2, pues decimos es una vida digna de un cristiano, pero también lo podemos enfocar en el llamado a la unidad que nos está haciendo el apóstol, ¿verdad? Y por lo tanto, Dios mismo, que es el autor, por supuesto, de la carta, ¿verdad? El que inspira a Pablo para escribir. Luego viene el versículo 3. ¿Cuál es un aspecto clave para estar unánimes? Es algo sumamente importante porque si no tenemos este atributo, pues no podríamos llegar a esa unión en Cristo. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mis hermanos, aquí hay un aspecto clave, la humildad. No hacer nada por pelear con los demás o por vanagloria propia, por exaltarme a mí mismo, sino con humildad. Todo con humildad y los demás los estimo como superiores a mí mismo. Eso es algo que tenemos que tener en mente cada uno de nosotros. Yo no soy más que ninguna persona en la iglesia, mis hermanos en Cristo. Yo no soy más que ninguno de ellos. Yo no soy más que mi prójimo. Dice la palabra de Dios, tiene que ser humilde. Tiene que ver en los demás a alguien superior a usted. Y de esa manera obrar. Si usted en su trabajo sabe que su jefe es superior a usted no trata mal a su jefe, por supuesto. Usted no busca tener rencillas con su jefe. A veces algunos las tendrán, ¿verdad? Por ciertas situaciones laborales, pero lo ideal no es que sí existan esas rencillas, porque a usted le puede ir mal, por supuesto. Usted sabe que él es superior y usted no quiere tener rencillas con esa persona. Pues imagínense si tenemos ese sentir con cada persona que está en la iglesia. Esa persona es superior a mí, por lo tanto yo no busco rencillas con esa persona, yo no busco estar mal con esa persona, ¿verdad? Y porque la palabra de Dios así nos lo dice. Dice el versículo 4, otro aspecto sumamente importante para llegar a esa unidad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mis hermanos, qué importante el no ser egoísta, el ser ayudador. Gracias a Dios, yo creo que en nuestra iglesia, pues esto ha sido una característica de querer ayudar a aquel que está en necesidad. De cuando algún hermano está pasando por alguna situación difícil, pues
ayudar, ¿verdad? Tenemos lo que es la canasta de la misericordia y siempre se están ayudando distintas hermanas, familias de la iglesia que están en necesidad y pasa alguna situación en especial y pues buscamos cómo ayudar a esa persona, mis hermanos. Pero eso es lo que tenemos que hacer como creyentes. No nos demos una palmadita en la espalda por decir qué buenos que somos, no, porque eso es realmente lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Tener la humildad y no ser egoístas. Dice la palabra de Dios con respecto a este tema, y se lo voy a leer en 1 Juan 3:17, nos dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esa es una pregunta que hace el apóstol Juan en esta carta de 1 Juan. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Y todavía dice en el 18 de palabra ni de lenguas, que nosotros debemos amar, que no sea ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No es decir, mi hermano, te amo en Cristo y chao, ¿verdad? Estaba en necesidad, yo podía ayudarle, pero chao, nada más te amo, ¿verdad? No, eso no es lo que la Biblia nos dice, sino que nos dice que tenemos que amar en hecho y en verdad. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues yo tengo la capacidad de ayudar a mi hermano, yo le ayudo, le brindo lo necesario para que él pueda también estar en una buena manera, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo acá, lo que el apóstol nos está diciendo, lo que Dios nos está diciendo, nos está llamando a la unidad. Y luego viene del versículo 5 al versículo 11, un ejemplo maravilloso, mis hermanos. De hecho, si tomáramos este pasaje de la palabra de Dios y quisiéramos estudiarlo solamente él, pues es un pasaje hermoso, es un pasaje que conocemos, es un pasaje con un montón de doctrina. Nos habla de que Cristo es uno con Dios, ¿verdad? Y nos habla de que Él existió desde el inicio. Nos habla de un montón de cosas que podríamos solamente estudiar ahí. Pero quiero que lo conectemos con todo el contexto como tal, que era la intención del apóstol Pablo. Y lo podríamos ver de dos maneras, mis hermanos. Bueno, nos hace un llamado a la unidad y después nos presenta el ejemplo máximo, el mayor ejemplo de todos, que es Jesucristo. Y nos muestra cómo Jesucristo, y usted se lo sabe, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo. Él fue humilde, él renunció a todo, absolutamente todo. Y entonces él fue la persona más humilde, la menos egoísta de todas. Y por eso él nos pone ese ejemplo ahí. Nos está hablando, lo llamo a la unidad. Ustedes tienen que ser humildes, no tienen que ser egoístas. Aquí está el ejemplo de Cristo, el máximo ejemplo de todos, mis hermanos. Podemos verlo de esta manera y también podemos verlo hablando de la vida del creyente, uniéndolo desde el capítulo 1, cómo tiene que ser la vida de un creyente. Y aquí nos pone también el ejemplo máximo, ¿verdad? El ejemplo máximo que es Cristo, al que debemos imitar y cómo Él vivió, qué es lo que Él hizo, siendo un ser supremo, un ser superior, siendo Dios mismo. Y vamos a leer el versículo 5, primeramente, mis hermanos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esa palabra haya, ¿verdad? Es una palabra imperativa. Es una orden lo que Dios nos está dando. Dios nos está diciendo, pues tienen que ustedes tener el mismo sentir de Cristo Jesús. No es una opción, mis hermanos, para el creyente. No es una opción pensar, bueno, yo tengo que tratar de imitar a Cristo, tengo que tratar de tener ese sentir. No, la Biblia nos está diciendo, tiene que haber ese sentir en usted como hijo de Dios. Y sigue diciendo el versículo 6 al 8. Aquí vamos a ver lo que es la autohumillación de Cristo. Cómo Él siendo Dios, o nos va a explicar cuál es ese sentir que Él tiene, porque en el 5 nos dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál sentir? Bueno, nos lo va a decir del versículo 6 al 8. Dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, Cristo siendo Dios mismo, con su naturaleza divina, siendo uno con el Padre, sigue diciendo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mis hermanos, Cristo, el sentir de Cristo es, soy Dios, pero Él no se aferró a eso. Él no dijo, esta es mi posición, yo no me puedo rebajar, no. Él se humilló a sí mismo, Él se despojó de sí mismo, de esa gloria que Él tenía.
y tomó forma de siervo, nos dice la Biblia. Y después nos dice que de hombre tal vez también. Y de hecho aquí en la diapositiva lo puse al revés y lo puse al revés a propósito. Porque podemos pensar, Cristo siendo Dios se hizo hombre, se humilló ya siendo en posición de hombre. Y aún siendo hombre se humilló más tomando una posición de siervo. Mis hermanos, que Dios mismo se hiciera carne. Ahora usted puede pensar, él tuvo muchas opciones para hacerse carne. Si ya para él era rebajarse, hacerse un hombre, tuvo muchas opciones para ser un hombre. Pudo haber nacido en un palacio, pudo haber tenido todos los bienes del mundo, pudo haber tenido todas las riquezas del mundo, pero no, él se hizo un hombre y un hombre sumamente humilde. Vino a nacer en el lugar más humilde posible, en un establo donde comían las vacas. Esa fue su cuna. Fue hijo de una familia humilde, se crió en ese entorno. Fue un hombre que cuando creció no tenía nada. Él dijo, yo no tengo ni dónde reposar mi cabeza. Era un hombre totalmente humilde. Y en esa condición de hombre no le bastó porque él se hizo siervo. Él se hizo siervo, él se hizo un esclavo a sí mismo. ¿Se acuerda cuando él lavó los pies de los discípulos? Pues él vino a servir. Él dijo, yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. Eso es lo que dice la palabra de Dios en los evangelios. Y él vino a tomar esa posición de siervo, de esclavo, mis hermanos. Y aún en esa posición, y vea cómo vamos cayendo en la humillación de Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, siendo un hombre totalmente humilde. Luego se hizo un siervo, vino a servir a todos hasta lavar los pies de sus discípulos. Y de ahí también fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y podemos decir, fue obediente hasta la muerte, un escalón más abajo, y la muerte de la cruz todavía un escalón más abajo, mis hermanos. Porque la muerte que sufrió nuestro Señor Jesucristo es la peor de las muertes. Él se negó a hacer valer sus derechos como Dios, despojándose a sí mismo, e incluso se negó a hacer valer sus derechos también como hombre. ¿Por qué digo esto? Porque como hombre él no había hecho nada malo para que lo crucificaran, por supuesto. Él no había hecho ningún motivo para que le clavaran en esa cruz con una muerte terrible, la muerte más vergonzosa que existía, mis hermanos, de la época. Él lo pudieron haber matado de muchas maneras, pudo haber sido decapitado, como algunos de sus apóstoles, pudo haber sido clavado por una lanza, pudo haber sido muerto de muchas otras maneras, pero tenía que tomar la muerte más dolorosa, la muerte más vergonzosa. Y entonces lo vemos, mis hermanos, cómo fue cayendo escalón por escalón y se autohumilló por amor a nosotros. Él renunció su posición de Dios, su gloria, para hacer todo eso por amor a nosotros. Y ese es el ejemplo máximo, mis hermanos. Si Cristo fue capaz de hacer todo eso, siendo quien es, ¿por qué nosotros no somos capaces de bajar la cabeza delante de las demás personas? Humillarnos a nosotros mismos, tomar actitud de siervos, estimar a los demás como mayores a mí mismo. Ahorita aquí dije eso, yo no sé qué pudo haber pensado usted, tal vez usted pensó, usted está loco. ¿Cómo voy a estimar yo mayor a todos los demás que me rodean? ¿Cómo voy yo a andar ahí con la cabeza baja? ¿Verdad? Porque tenemos un orgullo y el orgullo del hombre es tremendo, mis hermanos. Le leo unos datos de la crucifixión. Dice, la crucifixión es quizá la forma de ejecución más cruel, extremadamente dolorosa y vergonzosa que se haya concebida. Fue inventada en un principio por los antiguos persas o fenicios y luego fue perfeccionada por los romanos. Estaba reservada para los esclavos, los delincuentes más viles y los enemigos del Estado. Ningún ciudadano romano podía ser crucificado, sin importar cuán atroz fuera su crimen. Mis hermanos, era la peor de las muertes, la más vergonzosa, la más dolorosa. Y a eso se sometió Cristo. Y ese es nuestro máximo ejemplo a seguir. Y Él lo hizo por amor a nosotros. Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos bajar la cabeza? ¿Por qué no podemos bajar la cabeza para conservar esa unidad en Cristo, mis hermanos? Ese es un llamado que nos está haciendo el apóstol. Y desde el punto de vista de la vida del creyente, Él fue obediente hasta la muerte. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que seguir el máximo ejemplo, que es Cristo, que se hizo obediente, fue sumiso al Padre. Y Él pudo
haberse negado, sí, pero su naturaleza divina, su decisión propia fue, yo no me niego, yo voy a ir a morir, voy a ir a morir en esa cruz. ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? Bueno, Gálatas 3:13, se lo leo, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mis hermanos, Cristo tomó el peor de los castigos, se hizo a él mismo maldición, porque así se veía al ser crucificado en una cruz, y lo hizo por amor a nosotros. Él es nuestro mayor ejemplo de obediencia, de servicio. Si él fue obediente y él sirvió, ¿quiénes somos nosotros, creaciones suyas, que somos insignificantes delante de él, para no tomar la misma actitud de querer obedecer y servir a nuestro Dios? Lo hizo Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, lo hizo. ¿Qué hacemos usted y yo, mi hermano? Y luego viene el versículo 9 al versículo 11, la exaltación de Cristo. Y creo, mis hermanos, que, bueno, no sé si le leí el 8 o me lo salté, pero voy a leerlo nada más y luego continúo hasta el 9, del 9 al 11, porque igualmente ya lo hemos explicado. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que es lo que hemos venido hablando. Luego viene el versículo 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, ahí vemos la exaltación de Cristo. Él fue obediente hasta la muerte, y dice el versículo 9, por esta obediencia de Jesús, Él le exaltó hasta lo sumo. Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre mayor que todos. Y un día todos reconocerán y van a doblar rodilla delante de Él. Mis hermanos, qué pasaje más maravilloso. Ese pasaje siempre me motiva a saber que todos un día doblarán rodilla delante de Él. Y me motiva porque tristemente sabemos que muchas personas le rechazan. De hecho, dicen totalmente barbaridades en contra de Dios, pero un día todos doblarán rodilla delante de Él, confesarán que Él es el Señor, el único Dios. Pero mis hermanos, como creyentes que vemos acá, hay un principio. Obviamente, esta es la exaltación de Cristo porque Él era el Hijo de Dios y Él ha sido puesto en la posición más alta. Pero hay un principio que vemos también a lo largo de la vida. El que es obediente, el que es siervo en esta vida, Dios le exaltará. Y ese es un principio que vemos en la Escritura. Mateo capítulo 23, versículo 12 dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. También nos dice Santiago 4:10, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Y si no nos basta, primera de Pedro 5:6 también dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mis hermanos, esto que yo le vengo diciendo, y bueno, yo se lo vengo diciendo porque está en la Biblia, lo que la Biblia nos viene diciendo, mejor dicho, de humillarnos, de bajar la cabeza, de ser obedientes, de ser siervos. Si tenemos esta actitud en esta vida que es totalmente pasajera y que es nada comparada a la eternidad, dice la palabra de Dios que Él nos va a exaltar. Es un principio que vemos en Cristo, como digo, la exaltación de Él es la máxima porque Él es el Hijo de Dios, por supuesto, y Él fue el más obediente y el más siervo. Pero nosotros también tenemos esa promesa de parte de Dios a lo largo de la Escritura, de que si vivimos una vida digna de un creyente de esta manera, pues Él también nos exaltará. El ejemplo de Cristo, mis hermanos, es lo que vemos en estos versículos, el ejemplo máximo, como digo, el ejemplo para la unidad, el ejemplo para vivir la vida de un creyente. Luego vamos a ver una conducta cristiana digna. Esto vamos a abarcar del versículo 12 al 18. Una conducta cristiana digna. Y ahí empezamos el versículo 12 y 13, que nos habla propiamente de la santificación, un tema que tocamos la semana pasada, pero que volvemos a ver aquí en este capítulo. Dice el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que hace en vosotros, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, este pasaje muchas veces ha sido malinterpretado cuando dice que nos tenemos que ocupar
es nuestra salvación con temor y temblor, hablando de que la salvación se pierde, pero eso es totalmente erróneo. El pasaje en ningún momento está diciendo eso. El pasaje nos está diciendo cuál es el proceso de santificación o qué hay involucrado en el proceso de santificación. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues cuando habla de la salvación tiene 3 etapas, podemos decirlo así, aunque solo una de ellas es suficiente para ser salvo. Quiero dejarle eso claro. Espero que no le hagan reos. 3 etapas. La pasada, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Esa es la única necesaria para que usted y yo vayamos al cielo. Luego hay una etapa presente, que es el proceso de santificación que todo hijo de Dios debe llevar. Y hay una salvación futura, que es cuando ya seamos glorificados, cuando nuestro cuerpo sea totalmente perfeccionado delante de Cristo, cuando estemos en su presencia. 3 etapas, como le digo, solo la primera es necesaria, porque es creer en Cristo como su Salvador, pero las otras 2 son producto de la primera, mi hermano. Y es lo que tenemos que entender. Si yo realmente acepté a Cristo, pues voy a pasar por el proceso de santificación y Dios me va a glorificar. Espero que le haya quedado claro, y si le queda alguna duda, por favor, contáctenos y con mucho gusto podemos hablar al respecto. Pero, ¿qué vemos ahí? En el versículo 12 vemos una responsabilidad humana y en el versículo 13 vemos la obra de Dios. En el versículo 12 nos dice claramente la palabra de Dios, ocupaos. ¿A quién le está diciendo? A la iglesia. Ocupaos, a usted creyente, ocúpese en la salvación, ya dijimos en la etapa presente, en el proceso de santificación. Ocúpese en la santificación con temor y temblor, con esa reverencia que tenemos que tener delante de Dios, con ese, realmente digo yo, también temor que tenemos que tener delante de Dios, porque Él es un Dios justo y Él castiga al pecador. Sabemos que como hijos de Dios, la palabra de Dios dice que no hay ninguna condenación para el Hijo de Dios, pero sí hay castigo, sí hay consecuencias cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces tenemos que ocuparnos en nuestra santificación con esa importancia que el apóstol nos está diciendo, que Dios mismo nos está diciendo, tenga temor y temblor delante de la presencia de Dios. Y esa es la parte humana que tenemos que orar usted y yo, ocuparnos, dar nuestro mayor esfuerzo en ese proceso de santificación. Y el versículo 13 nos habla de la obra de Dios en ese proceso. Porque dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce esa santificación? Dios mismo, mis hermanos. Dios es el que produce esa santificación en nosotros. Esta palabra produce que utiliza aquí el apóstol en el griego viene del verbo energeo. Ahí, como siempre le digo, me perdona la pronunciación del griego, pero viene de esta palabra que es la raíz de la palabra energía. Entonces podemos decir que Dios es el que nos da la energía para obedecerle, para hacer, como dice aquí, el querer como el hacer, para querer santificarme y para hacerlo. Y mis hermanos, yo sé que nuestra mente es limitada y tal vez si encontramos este punto, pues podemos hacernos un colocho y no lo vamos a entender. Pero es lo mismo que pasa en el proceso de salvación. Esto que estamos hablando aquí es lo mismo que pasa en la salvación. Hay una responsabilidad humana que es creer en Jesucristo, reconocerlo como el único Dios. Y luego está Dios, quien es el que hace todo el proceso de salvación. Nosotros no hacemos nada más que creer en Él y aceptarle como el único y suficiente Dios. Y Dios es el que hace todo lo demás. En la santificación también hay una responsabilidad humana, ocuparse en ella, y está Dios que es el que obra todo lo demás. O sea, cuando yo me santifico, todo cristiano debe comprender que la santificación requiere el máximo esfuerzo nuestro, requiere nuestro máximo esfuerzo, vivir vidas entregadas para Dios. Pero sin embargo, esa santificación depende por completo del poder de Dios. Y es ahí donde nuestra mente puede hacer un colapso y no entenderlo. Pero realmente es esto lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y una vez que yo hago todo lo que puedo para santificarme y me estoy santificando, todo el mérito es de Dios. Yo no puedo decir qué carga yo, que me santifiqué. No, Dios es el que obró en mí esa santificación. Todo el mérito completo es de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. De hecho, la palabra de Dios dice, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso es lo que nos corresponde. No es para premiarnos, no es para decir qué cargas que somos, ¿verdad? Y nos damos palmaditas en las espaldas, autorreconociéndonos. No, la honra y la gloria es para Dios, pero Él, como le digo, somos salvos
Hay un proceso de santificación en el que tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo. Y si lo hacemos bien, es para la honra y la gloria de Dios. Y Él es el único que hizo todo posible para que yo me santificara. Y ya recuerde, el último paso de esa salvación hermosa es cuando esté glorificado. Pero recuerde, repito, para no dejar dudas, lo que necesitamos para ser salvos es creer en Jesucristo y tenerlo como nuestro único Señor. Los otros dos son consecuencia de ese primer paso, ¿verdad? Pero aquí vemos esto para que nos quede claro. Luego viene el apóstol diciendo qué manera tenemos que estar en esa santificación. Nos da consejos prácticos que debemos llevar como creyentes para santificarnos y cómo debemos llevar una vida, una conducta cristiana digna. Dice el 14, hacer todos sin murmuraciones y contiendas. Y sigue el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asíos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mis hermanos, y ahí vemos en el capítulo, perdón, en el versículo 14 de este capítulo 2, nos dice Pablo, todos sin murmuraciones, sin chismes, sin contiendas. Dios nos conoce, mis hermanos, Dios nos conoce y sabe que esos son temas delicados para nosotros, las murmuraciones. No lo que hizo fulanito. Eso es un tema delicado para nosotros, las contiendas, hacer las cosas con espíritu de pelea, por querer pelear con las otras personas o hacer algo directamente en contra de la otra persona. Eso es un tema complicado para nosotros como seres humanos, mis hermanos. La palabra de Dios dice hacer todo sin eso, sin murmuraciones, sin contiendas. ¿Y qué pasa si lo hacemos así? Dice el 15, seremos irreprensibles, seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, con un objetivo, ser luminares en el mundo. Ser esa luz, mis hermanos, que Dios nos ha mandado a hacer. Luego el 16 nos habla de que tenemos que estar asidos de la palabra de vida, la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que estar agarrados de ella. Si no la agarramos, si no la estudiamos, si no la comemos, mis hermanos, ¿cómo podemos santificarnos? No lo podemos hacer. Pablo nos está diciendo consejos prácticos que tenemos que hacer para llevar a cabo esa santificación o ese ocuparnos que él nos está diciendo que tenemos que llevar. Y luego el 16b hasta el 18, pues Pablo habla de una recompensa por el servicio a Dios, una recompensa que él espera por lo que él ha servido a Dios. Y pues no es algo que el apóstol o esta palabra que dice en el 16, que dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. No es un gloriarme de ponerme en lo más alto orgullosamente. No es un gloriarme de regocijarme. Así se puede ser traducida también esta palabra. Regocijarse por toda la obra que él ha hecho y por los frutos que esa obra pueda dar en los filipenses. Entonces, él entiende esta recompensa, él no la muestra, y como hijos de Dios ya sabemos, estaremos un día delante de él en el misma de Cristo y recibiremos recompensa por haber vivido como él nos manda que vivamos, con una conducta cristiana digna, mis hermanos. Y ya como último punto en esta noche, mis hermanos, el capítulo termina al versículo 19 hasta el 30, poniéndonos dos ejemplos en la fe, de dos cristianos que podemos agarrar como ejemplo totalmente. Ya vimos el máximo ejemplo, que es Cristo, y ahora el apóstol nos presenta dos cristianos, dos hijos de Dios, personas comunes y silvestres como usted y como yo, que vivieron una vida agradable a Dios. Y él nos presenta estos dos ejemplos para terminar este capítulo 2. Como haciéndonos ver, Cristo es el máximo ejemplo, Cristo lo hizo, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de Cristo, pero también hay ejemplos de cristianos que han seguido sus pasos de Cristo, para que no digamos que tengamos excusa, lo veo yo así, para no decir, bueno, Cristo es Cristo y yo una carga muy pesada se me está poniendo. No hay excusa, mis hermanos. Nos presenta dos personas, dos servidores de Cristo, obedientes, que él nos pone aquí como ejemplo para que nosotros veamos que es posible, mis hermanos, hacer esto que estamos hablando. Veamos a Timoteo y a Epafrodito. Vamos a hablar primero de Timoteo, el 19 al 24. Se lo leo, mi hermano.
Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Vea cómo describe a Timoteo. Es una persona que sinceramente se interesa por los hermanos de Filipos. Es una persona que sinceramente se interesa por los otros cristianos. Mis hermanos, que seamos nosotros como un Timoteo, interesarnos sinceramente por los demás hermanos en Cristo. Sigue diciendo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahí nos habla del egoísmo que antes atacó. El 22, pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Y esa palabra que utiliza ahí, ha servido, es una palabra que se hizo esclavo conmigo en el evangelio. Esa ha sido la actitud de Timoteo. Timoteo fue un hijo espiritual para Pablo. Pablo, podemos decir, lo discipuló, lo llevó le enseñó en esos viajes misioneros, con lo cual él lo tomó y se lo llevó como compañero. Le enseñó, él lo trataba como un hijo espiritual. Usted ve las cartas a Timoteo, como él le seguía dando consejos de cómo tenía que llevar su vida, pero él dice, él ha servido conmigo en el evangelio. Él no solamente recibía de Pablo, sino que él entregaba. Él se hizo un esclavo a sí mismo y se entregó a la causa de Cristo, al evangelio. 23, así que a este espero enviaros, y luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Aquí el 24 nos muestra nuevamente la confianza del apóstol de salir de la cárcel donde está, poder visitar a los filipenses, aunque ya habíamos dicho en el capítulo 1, él sabía que podía ser que no saliera, ¿verdad? Ya eso lo habíamos establecido claramente. Y luego viene el ejemplo de Epafrodito, mis hermanos. Pero bueno, antes de pasar a Epafrodito, vea lo que vimos en Timoteo: interés por los hermanos, interés por las cosas de Cristo. Leemos el 21, y en el 22, un esclavo de Cristo. Mis hermanos, veníamos hablando de la obediencia, del servicio, y aquí vemos en este hombre común y silvestre, como le dije, servicio, bueno, obediencia y servicio. Vemos estas dos cosas en él. Obediencia, se interesan los demás, y servicio porque se hizo esclavo a sí mismo en el evangelio. Y obediencia también porque se interesa por las cosas de Cristo Jesús, como dice el el versículo 21. Y por último vemos a Epafrodito, el versículo 25 hasta el versículo 30. Nada más para tener un contexto, mis hermanos, aquí le puse la imagen también en la pantalla. Epafrodito fue una persona que era miembro de la iglesia de Filipos. Él fue enviado a Pablo en Roma y le llevó una ofrenda que le prepararon los filipenses. Pablo, estando en la cárcel, pero tenía una casa por cárcel, él tenía que sustentarse a sí mismo, y Epafrodito le manda, o la iglesia de Filipenses, perdón, manda a Epafrodito con una ofrenda para Pablo, él estando en la cárcel, en esta condición de preso. Una ofrenda para las necesidades del apóstol, porque obviamente él estaba encarcelado, no había mucho que él pudiera hacer. Entonces Epafrodito es enviado, y Epafrodito es de Filipos. De hecho, nada más como dato, se cree que esta carta de Filipenses fue enviada de regreso hacia los filipenses a través de Epafrodito. O sea, Epafrodito vino donde estaba Pablo, estuvo con Pablo un periodo de tiempo cuando él estaba encarcelado, y cuando Pablo escribió la carta, después envió a Epafrodito de regreso a Filipos con esa carta para que fuera entregada a la iglesia de Filipos. Eso es lo que se cree mayormente. Lo que sí sabemos es la primera parte, que vino Epafrodito con la ofrenda a Pablo y estuvo con Pablo, y que él regresó a Filipos. Lo que él se llevó la carta, eso no lo sabemos, pero podríamos decir que pues claramente lo vemos, ¿verdad? Es bastante obvio. Versículo 25 hasta el 30 nos habla de Epafrodito, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Vean, mis hermanos, cómo presenta Pablo a este Epafrodito. Le dice mi hermano, es un hermano en Cristo. Le dice colaborador, no solamente es un hermano, es alguien que se ha puesto a trabajar, ha colaborado al apóstol. Dice compañero de milicia, así como Timoteo sirvió, se hizo esclavo y sirvió con Pablo en el evangelio. Epafrodito estaba haciendo lo mismo. Se hizo un compañero de milicia, un compañero de la guerra espiritual que estaba orando Pablo en contra de las huestes espirituales de maldad, predicando el evangelio. Él se hizo un compañero de milicia de Pablo. Así nos lo describe Pablo con respecto a él, y después lo describe con respecto a la iglesia de Filipos, porque dice
vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Él fue el que lo mandaron con la ofrenda. Ahora, mis hermanos, para que lo mandaran con la ofrenda para Pablo, podemos entender que Epafrodito era un hombre de confianza. No iban a mandar a cualquier persona con la ofrenda para el apóstol, ¿verdad? Sigue diciendo, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Mis hermanos, ahí está diciendo, bueno, Epafrodito va a regresar. Probablemente Epafrodito tenía la misión de quedarse con Pablo, pero por la enfermedad que él tuvo, que estuvo a punto de morir, Pablo dice, bueno, pues es mejor mandarlo de regreso. Y de hecho, él dedica todos estos versículos para hacer ver a la iglesia de Filipos que fue idea de él mandar de regreso a Epafrodito. Y muchos teólogos creen que esto fue así, porque si él regresaba y no cumplía su misión, o algunos de la iglesia pensaban que él había dejado a Pablo y lo había abandonado, probablemente no iba a ser bueno para él o no se iba a ver bien para él. No que le fueran a castigar, pero no se iba a ver como un buen testimonio de él que él abandonara al apóstol. Por eso él se dedican estos versículos, creen los teólogos, para explicar por qué él regresa. Pero que vemos aquí, vemos el 29, tened en estima a los que son como él. O sea, mis hermanos, la palabra de Dios nos decía, tenemos que estimar a todos los demás como superiores a nosotros mismos, pero ahí nos está diciendo también tener en una estima importante a todos estos que son como él, servidores entregados, mis hermanos. Así tenemos que tener nosotros en estima, en alta estima, a los que sirven a nuestro Dios, al pastor, maestros de la escuela dominical, a personas que realmente dedican su vida a servir a Cristo, los tenemos que tener en una estima especial. Dice el 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Mis hermanos, Epafrodito puso incluso su vida en línea por ministrar al apóstol. La Biblia no nos revela más detalle, pero se cree que él, al entrar ahí donde Pablo estaba encarcelado, pues ya le dijeron como casa por cárcel. Entonces el apóstol tenía ciertas libertades que decíamos la semana pasada, las personas podían venir a él y escuchar el evangelio, pero si en algún momento ese encarcelamiento, el emperador, el César, decidía que Pablo era culpable y tenía que morir, pues probablemente a todos los colaboradores de Pablo irían bajo el mismo, o les tocaría lo mismo que les tocaba al apóstol por estar ayudando a una persona que y al final era declarada culpable. Entonces, al entrar Epafrodito a la cárcel y ministrar al apóstol, se está exponiendo su propia vida, pero él lo hizo por amor a los hermanos en Cristo, por amor a Cristo mismo. Él fue un servidor completo, mis hermanos. Mis hermanos, ya para concluir, hoy vemos una vida digna de un hijo de Dios y lo vemos con un llamado a la unidad que nos hace el apóstol. 4 versículos del principio de este capítulo hablan propiamente de la unidad. Vea lo importante que es la unidad para la iglesia de Cristo. Y solamente Filipenses, ¿verdad? Podemos hablar de toda la Biblia y vemos ese tema central. Luego nos habla del máximo de los ejemplos en Cristo. Máximo de los ejemplos, y ya le decía, en humildad, para unirlo con lo que venimos hablando, y también para unirlo todavía más grande con todo lo que viene del capítulo 1, en humildad, obediencia, servicio. Luego vemos una exhortación a una vida cristiana digna. Y por último, vemos ejemplos de creyentes que tuvieron ese sentir de unidad, de servicio, de obediencia. Mis hermanos, esa es una vida digna y un hijo de Dios, la que usted y yo deberíamos tomar y llevar si ya somos unos hijos de Dios. Una vida que sea digna de Él, una vida de unidad, de obediencia, de servicio, entregarnos completamente a Cristo. Porque lo unimos con lo que vimos la semana pasada. Para mí el vivir es Cristo, mis hermanos. Ese es el llamado para los creyentes. No es un llamado para otras personas o para personas específicas. No es que Dios le dijo a fulanito sí y a sultanito no. No, es un llamado para todos los creyentes a vivir una vida de humillación, de obediencia, de servicio a nuestro Dios.
Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a terminar en una palabra de oración. Si usted tiene alguna duda, también se puede conectar aquí al Zoom. Aquí nos quedaremos un ratito para orar y pues podemos ver las dudas, por supuesto, si tenemos alguna, ¿verdad? Entonces vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, gracias te damos, Dios mío, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos ver esta maravilla, Señor, que hay en ella, Señor, y Filipenses es una carta maravillosa, Señor, la epístola, Señor, que el apóstol Pablo manda a la iglesia de Filipos, Señor. Gracias por este capítulo, Señor, que nos muestra también ese máximo ejemplo que es Cristo, Señor, un ejemplo a seguir, Padre. Padre, yo te pido especialmente, Señor, y una vez abro la invitación durante esta oración, Padre Santo, porque si tú nos has hablado, Señor, que cada uno de nosotros podamos ponernos delante de ti, Señor, y decir, Padre, pues algo he hecho mal, Señor, no me estoy santificando, no estoy ocupándome en mi salvación con temor y temblor, Padre Santo. Te pido que me ayudes. No he seguido el ejemplo de Cristo, te pido que me ayudes. No me he humillado a mí mismo, tengo contiendas, no he sido una persona que fomente la unidad en la iglesia, Padre. Tal vez no te he obedecido como debe ser o no te he entregado mi vida en servicio completo, Padre. Y Padre, si hay personas así, Señor, te pido para que en este momento, Señor, pues esté poniendo a cuentas contigo, Señor. Y Padre, por favor, ayúdanos a santificarnos más, Señor, a ocuparnos en esa salvación, Señor, con temor, con temblor, Padre Santo, que podamos perfeccionarnos, Señor, y seguir el ejemplo, Señor, que está en Cristo, Señor, y que está en creyentes, Señor, que vemos como Timoteo, como Epafrodito, Padre. Padre, te lo pido de corazón, Señor, y te doy gracias por este tiempo, en nombre de ti, Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, creo que quedamos con el pastor. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano Josué. Ya con esto cerramos la transmisión por Facebook y los hermanos ahí puse la invitación por si alguno quisiera unirse en este momento a Zoom y también tener las peticiones en oración. Así que vamos a cerrar por acá el Facebook